Vamos a ver en este vídeo la diferencia entre los arranques directos y los arranques progresivos de los motores de inducción trifásicos. Los arranques directos son aquellos en donde la tensión de alimentación trifásica es conectada directamente a los bornes de conexión del motor. Los bornes de conexión del motor los vamos a encontrar en la caja de conexiones. Y dentro de esta caja de conexiones nos vamos a encontrar 6 bornes de conexión, tal y como podemos ver aquí. Estos 6 bornes son los 3 principios y los 3 finales de los 3 bobinados que tenemos en el estator del motor. Estos bobinados los podemos conectar en estrella o en triángulo. Para conectar los bobinados en estrella tenemos que colocar todos los puntos finales de los bobinados en contacto por medio de estas pletinas, como podemos ver aquí. De esta manera, todos los finales de los bobinados tienen un punto común y las tensiones de alimentación, las tensiones de fase, entrarían por los inicios de los bobinados. Por el contrario, si queremos conectar el motor en triángulo, tenemos que conectar cada principio del bobinado con el final del anterior bobinado. De esta manera, colocando las pletinas y la tensión de alimentación, las 3 fases de alimentación, entrarían por aquí. Cuando conectamos en estrella, como hemos visto, conectando los finales de los bobinados en común por medio de estas pletinas en la caja de conexiones, todos estos finales de los bobinados están en contacto y lo que estamos formando es una estrella, donde este sería el punto central. Estos serían los extremos donde entran las fases. Y en la conexión en triángulo, que ya hemos dicho que las pletinas en la caja de conexiones se colocan así y las fases entran por estos cables, pues al colocar así las pletinas estamos conectando cada principio de un bobinado con el final del anterior. El principio de este bobinado con el final del anterior, el principio de este bobinado con el final del anterior, y entonces lo que estamos formando es un triángulo. Y la tensión, las fases de conexión, van a entrar en los vértices de ese triángulo. Aquí podemos ver de nuevo la que sería la conexión en triángulo. Esta sería la forma en que conectamos las pletinas. Las fases de alimentación trifásica que vemos aquí entrarían pues a estos 3 puntos. Y al estar conectado en triángulo, pues como hemos dicho, hemos conectado cada principio de un bobinado con el final del anterior y entonces de esa manera hemos formado un triángulo. En este tipo de conexión, cada bobinado está recibiendo la tensión compuesta, porque aquí tendríamos una tensión, una fase, digamos. En este otro punto tendríamos otra fase y ya sabemos que la tensión entre fases es la tensión compuesta, por lo que cada bobinado está recibiendo esa tensión compuesta del sistema de alimentación trifásico. Esta sería la conexión en estrella. La posición de las pletinas en la caja de conexiones sería así. De esta manera garantizamos que todos los finales de los bobinados están en contacto, tienen un punto común que sería este. Las fases de alimentación entrarían a los extremos de la estrella, a estos 3 puntos. La tensión compuesta la tendríamos, por ejemplo, entre este punto y este otro. Por lo tanto, cada bobinado, por ejemplo este bobinado, recibe la tensión de fase.
no la tensión compuesta, sino la tensión simple o de fase. En el caso, por ejemplo, de un sistema de alimentación trifásico convencional de 400 voltios, bueno, pues tendríamos 400 voltios entre este punto y este, también entre este punto y este, pero cada bobinado recibiría la tensión simple, es decir, 230 voltios. Las líneas de alimentación trifásica suelen ser de 400 voltios. Esta es la línea de alimentación trifásica típica que nos podemos encontrar en una nave industrial, en una fábrica, etc. Cuando decimos que una línea de alimentación trifásica es de 400 voltios, significa que esa es la tensión compuesta, la que tenemos entre fase y fase. Por lo tanto, la tensión simple, la que tendríamos entre fase y neutro, serían 230 voltios. La tensión de alimentación a la que tenemos que conectar los motores y el tipo de conexión que tenemos que emplear en cada caso nos viene indicado en su placa de características. Aquí tenemos un ejemplo de placa de características. Nos aparece la potencia nominal del motor. Esta es la potencia útil del motor, no es su potencia eléctrica absorbida, es su potencia útil. Nos aparecen otros datos como el número de revoluciones por minuto del motor, su velocidad nominal. Nos aparece también el factor de potencia, es decir, su coseno de phi. Y nos aparece, que es a lo que íbamos, sus tensiones y su modo de conexión. Este es un motor que tiene que ser conectado en estrella. Como podéis ver aquí, nos indican incluso el modo en que tenemos que realizar esta conexión en la caja de conexiones. Esto sería en estrella, a un sistema trifásico de 400 voltios. En cambio, si lo conectamos en triángulo, tendríamos que conectarlo a un sistema trifásico de 230 voltios de tensión compuesta. Aquí tenemos otra placa de características de un motor similar al anterior. Es un motor 230-400. Como podemos ver aquí, se nos indica por medio de estos dos símbolos qué tensión corresponde con qué sistema de conexión. La primera tensión, 230 voltios, se corresponde con el sistema de conexión en triángulo. La segunda tensión, 400 voltios, se corresponde con el sistema de conexión en estrella. Por lo tanto, en triángulo, este motor se conectará a un sistema trifásico de 230 voltios de tensión compuesta y en estrella se conectará a un sistema trifásico de 400 voltios de tensión compuesta. Este motor, en una línea de alimentación trifásica convencional de 400 voltios, solamente podremos conectarle en estrella, tal y como indica aquí. 400 voltios en estrella. Otra placa de características. Este es un motor diferente. Es un motor 400-690. Se indica qué tipo de conexión tenemos que emplear. Si lo conectamos a una línea de 400 voltios, habrá que conectarlo en triángulo. Si lo conectamos en estrella, habrá que conectarlo a una línea de 690 voltios. Aquí tenemos otra placa de características de un motor similar al anterior y podemos ver pues que si lo conectamos a 400 voltios sería en triángulo, si lo conectamos a 690 voltios sería en estrella. Aquí incluso nos indican el modo de conexión que tenemos que emplear dentro de la caja de conexiones. En triángulo sería colocando así las pletinas y alimentando por aquí, y en estrella sería colocando así las pletinas y alimentando por aquí. Vamos a ver ahora el concepto de tensión nominal de los bobinados. La tensión nominal de los bobinados es la que deben recibir los bobinados.
no pueden recibir más de esa tensión porque entonces cabría la posibilidad de que el motor se quemara. Es la máxima tensión entonces que pueden recibir. Podrían recibir menos, el motor giraría más despacio, no dando toda su potencia, pero nunca el motor, los bobinados del motor deben recibir más tensión de su tensión nominal. La tensión nominal de los bobinados la podemos deducir de las tensiones que se nos indican en la placa de características. En las placas de características anteriores hemos visto dos motores que eran 230-400. La tensión menor que se nos indica en la placa de características es para la conexión en triángulo. Es decir, este motor se conectaría en triángulo a un sistema de 230 voltios. Y en estrella se conectaría a un sistema de 400 voltios. Vamos a realizar estas conexiones. Entonces, en triángulo estamos conectando así sus bobinados, lo conectamos a 230 voltios y efectivamente cada bobinado recibirá entonces 230 voltios. Reciben directamente la tensión compuesta. Si lo conectamos en estrella, tal y como nos dice la caja de conexiones, a 400 voltios, pues entonces los bobinados estarán conectados en estrella, pondremos 400 voltios entre este punto y este, pero los bobinados no van a recibir 400 voltios, concretamente recibirán la tensión de fase, la tensión simple, que son 230 voltios. Por lo tanto, ¿cuál es la tensión que están recibiendo los bobinados tanto en un caso como en otro? Pues como vemos es 230 voltios. Esa es, por tanto, la tensión nominal del bobinado. Como regla un poco para saberlo de una manera más directa, pues la tensión nominal de los bobinados del motor se corresponde con la tensión de alimentación en triángulo. La tensión que van a recibir los bobinados cuando esté conectado en triángulo es su tensión nominal, la tensión nominal de los bobinados. Porque luego si le conectamos en estrella a una red de 400, pues claro, cada bobinado recibe solo la tensión simple, 230 voltios igualmente, con lo cual el bobinado pues no se quema. Están recibiendo en ambos casos 230 voltios. Hemos visto antes también placas de características de motores 400-690. La tensión menor siempre es para el triángulo. En la placa de características se suele indicar. De todas formas, pues indica triángulo 400, estrella 690. Y aquí va a ocurrir lo mismo. La tensión nominal del bobinado, en este caso, va a ser 400 voltios, siguiendo la misma regla. La tensión nominal del bobinado es la tensión de conexión en triángulo. Si lo conectamos en triángulo, así estarían los bobinados del motor. Metemos 400 voltios de tensión compuesta y cada bobinado recibe 400 voltios. Si lo conectamos en estrella, ponemos 690 voltios, tal y como nos indica la placa de características, y cada bobinado recibe 400 voltios, tal y como le corresponde. Esa es, por lo tanto, la tensión nominal del bobinado. Por lo tanto, que sepamos que la tensión nominal del bobinado es la que debe recibir, no debe recibir más, y se corresponde con la tensión de la conexión en triángulo, que es además la menor de las tensiones que nos aparecen en la placa de características. Si tenemos un sistema trifásico de 400 voltios, que suele ser lo habitual, suele ser los sistemas que tenemos pues en las naves industriales, en las fábricas, etcétera, son sistemas trifásicos de 400 voltios, lo cual significa que entre fase y fase tendremos 400 voltios. Pues entonces podemos emplear dos tipos de motores. Un motor 230-400, la tensión menor es para el triángulo, la tensión mayor es para la estrella. Por tanto, si compramos uno de estos motores y tenemos una línea convencional de 400 voltios, pues este motor se conectará en estrella. Y entonces cada bobinado recibe la tensión nominal, que de este motor es 230 voltios. También podríamos adquirir, para funcionar
con este sistema trifásico podríamos comprar un motor de 400-690. ¿Cómo le conectaremos en este caso a esta línea? Pues le conectaremos en triángulo, tal y como nos indica la placa de características, y de esta manera pues va a recibir cada bobinado su tensión nominal, que son en este caso 400 voltios. Estos serán los arranques directos. Ahora vamos a ver pues uno de los arranques progresivos. Los arranques progresivos es cuando digamos que el motor arranca poco a poco. Esto se realiza así porque los motores trifásicos de inducción en el momento del arranque absorben mucha intensidad, tienen un pico de intensidad muy elevado. Para evitar este pico de intensidad se recurre a los arranques progresivos. Uno de los arranques progresivos muy empleado es el arranque estrella-triángulo. En el arranque estrella-triángulo lo que se hace es que primero se conecta al motor en estrella y después, pasados unos segundos, se le conecta en triángulo. Este cambio de estrella a triángulo se realiza por medio de un automatismo que, bueno, podéis ver aquí y que veréis más en profundidad en el módulo de automatismos. Pero que sepamos básicamente que entran en juego dos contactores. Este es el contactor que se conecta en primer lugar, que lo que hace es conectar el motor en estrella, haciendo que los finales de los bobinados tengan un punto común. Transcurridos los primeros segundos, este contactor se abre y el que se cierra es este otro, que lo que hace es conectar los principios de los bobinados con el final del anterior, haciendo una conexión en triángulo. Por lo tanto, el arranque progresivo estrella-triángulo funciona en dos tiempos. Primero conecta el motor en estrella y luego en triángulo. Para una línea trifásica convencional de 400 voltios de tensión compuesta, pues para arrancar en estrella-triángulo necesitamos un motor de 400-690. Al conectarlo en estrella, en un primer momento, pues aquí tendríamos el motor conectado en estrella, metemos en los puntos de conexión 400 voltios que hay entre fase y fase y cada bobinado va a recibir 230 voltios. Entonces este motor de 400-690, que tiene como tensión nominal de bobinados su tensión menor, es decir 400 voltios, pues en este primer momento, cuando está conectado en estrella, los bobinados reciben 230, no reciben su tensión nominal, reciben menos. Entonces esto hace que gire más despacio, que no entregue toda su potencia, pero también hace, y es lo beneficioso, que no tenga el pico de intensidad en el arranque. Con lo cual no sobrecargamos las líneas ni los sistemas de protección de alimentación del motor. En un primer momento, los bobinados reciben menos tensión de su tensión nominal, concretamente 230 voltios. Después, su conexión pasa a triángulo y entonces en ese momento, bueno, la tensión de alimentación siguen siendo 400 voltios que ponemos entre este punto y este, y cada bobinado entonces recibe 400 voltios. Ahora ya sí, están recibiendo su tensión nominal, con lo cual ya el motor gira en su régimen permanente, pues a la velocidad nominal y entregando toda la potencia nominal. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que en el arranque estrella-triángulo, la tensión menor del motor, es decir, la del triángulo, debe coincidir con la de línea. Si tenemos una línea trifásica de 400 voltios, el motor debe ser entonces de 400-690. No se puede emplear para un arranque triángulo, esto es importante, en una línea trifásica de 400 voltios no se puede emplear un motor de 230-400, porque le quemaríamos. En un motor de 230-400, la tensión nominal de los bobinados son 230 voltios. Si le conectamos en estrella a una línea trifásica de 400 voltios, en un primer momento van a recibir 230 voltios, que es su tensión nominal. Pero después, si le conectamos en triángulo, cada bobinado recibirá 400 voltios,
mientras que lo máximo que pueden recibir son 230 voltios. Por tanto, un motor 230-400 conectado en estrella triángulo a una línea trifásica de 400 voltios se quemaría al pasar al triángulo. Para arrancar estrella triángulo un motor en una línea trifásica de 400 voltios, el motor tiene que ser 400-690. Pues nada, espero que haya quedado todo claro.